¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yukari Maite Marichal Sainz. Soy alumna de la Universidad Tecnológica de México. Actualmente estoy cursando una maestría en educación, más aparte tengo una licenciatura en pedagogía. Este video será en base a la materia de política pública y legislación educativa, que está a cargo del Dr. Luis Gutiérrez Santana de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. En este video tocaremos 3 temas importantes para la política educativa y la legislación educativa, los cuales serán: primero, lineamientos y principios internacionales de políticas públicas para la educación. En segundo, tendremos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al derecho a la educación. Y en tercero, tendremos a los principios en materia educativa de la OCDE, llamada Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En este video se tratará de explicar y de ejemplificar estos 3 temas. Estos 3 temas nos ayudarán a poder entender, a comprender y a analizar la información, los conocimientos y la materia que tendremos que estudiar, para que así nuestro aprendizaje sea más fácil y más comprensible en este video. En este video tocaremos muchos temas referentes a estos 3 temas, por lo cual primero tocaremos a la equidad y a la inclusión en materia de educación. Desde ahí podremos ir a otro tema, que es el derecho a la educación a cualquier persona. Y por último tocaremos un importante organismo para la educación, ya que con este podemos hablar del financiamiento hacia la educación, podemos hablar de la evaluación de la educación, además también podremos hablar de la educación de calidad que se puede impartir hacia las demás personas. Así que espero que este video sea de ayuda para tu conocimiento. Nuestro primer punto habla sobre los lineamientos y los principios hacia la política educativa en materia de educación. En primero, hablaremos de los lineamientos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, llamada también UNESCO. La UNESCO es un movimiento que se coordina de manera internacional de educación para todos, por la cual es integradora del aprendizaje hacia la primera infancia y a lo largo de toda la vida. Este comprende la atención y la educación hacia la enseñanza de primaria, secundaria y superior. También se basa en la formulación profesional de jóvenes y adultos, al igual que también en la alfabetización de adultos, la igualdad entre hombres y mujeres y hacia una educación de calidad. En ella también podemos rescatar los principales objetivos pedagógicos de la UNESCO, los cuales son: apoyar la consecución de la educación para todos, aportar un liderazgo regional e internacional en materia de educación, construir sistemas educativos eficaces en el mundo entero y que abarquen desde la primera infancia hasta la edad adulta. También responder por medio de la educación hacia los problemas mundiales. La UNESCO, ¿qué tiene que ver en base al contexto educativo? ¿Por qué es importante para la educación? Pero para contestar esa pregunta, no solo la UNESCO es quien aporta o trata de aportar hacia la educación. También existen diferentes organismos de políticas educativas internacionales. Estas son a nivel mundial, que son establecidas para todos los países. Y después en cada país hay ciertas autoridades, instituciones, organizaciones que son las cuales son las encargadas de regir, de direccionar, de distribuir la educación, ¿vale? Pero entre estas, muchos organismos internacionales mundiales para la educación son la UNESCO, como sabemos, el Banco Mundial, la UNICEF, el BID y la OCDE. Estos son solo externos, son mundiales a todos los países, pero las mundialmente reconocidas hacia todos los países son esas, ya que pues estas tratan de hacer acciones propuestas para que el Estado busca, optimice y mejore las prácticas educativas dependiendo de cada país. Esto se espera, ya que se plantea una situación ideal a la que a veces es muy diferente a una situación real dentro de un país. Por eso se dice que es lo que se espera o lo que se debería lograr dentro de una sociedad hacia lo educativo. Pero
ciertamente en otros países son muy diferentes. Normalmente para que hagan las políticas educativas, los países toman como referencia un marco dentro de estas organizaciones, que estas organizaciones son las que proponen prácticas, proponen diferentes caminos, diferentes direcciones, diferentes objetivos, y cada uno de estos países las tiene que tomar de referencia o acatar para sus países, pero otras están fundamentadas dentro del mismo contexto de un país, ya que como sabemos, no todos los países son iguales ni todas las sociedades son iguales. Cada uno de estos países tienen diferentes problemáticas, diferentes situaciones, diferentes culturas y diferentes formas de educación. Lineamientos y principios internacionales de las políticas públicas en materia de educación son el conjunto de directrices y valores fundamentales que guían el desarrollo de las políticas públicas a nivel global. Estos lineamientos o principios son establecidos por las diferentes organizaciones ya mencionadas, de las cuales unas son la UNESCO, la OCDE. Otras propuestas o valores se basan en la idea en que la educación es un derecho fundamental y humano para toda persona a nivel mundial, ya que es un motor clave para el desarrollo social, económico y cultural del país. Algunos de estos lineamientos podemos rescatar lo que es la equidad, la inclusión, la cobertura y una educación integral. Uno de los temas basados en la equidad y en la inclusión podemos decir que es que todas las personas, sin importar su origen socioeconómico, género, etnia o discapacidad, deben de tener la misma igualdad de oportunidades y la misma igualdad de acceso hacia la educación, pero hacia una educación de calidad. Centra su atención a aumentar la igualdad y al acceso para mejorar la calidad y así poder velar por la educación, para que ésta genere conocimientos, competencias en ámbitos tales como su desarrollo personal, profesional. Al igual que también aquí entran los derechos entre mujeres y hombres y hacia la igualdad. La educación integral implica el reconocimiento de los entornos de aprendizaje, como las relaciones socioemocionales entre personas y contenidos para construir conocimientos, habilidades, actitudes y valores para una mejor sociedad y para su desarrollo óptimo dentro de la misma. Se basan en una participación activa de todos los actores involucrados hacia la educación, tanto estudiantes como docentes, como padres de familia, la comunidad en mismo y hasta el mismo gobierno, ya que el gobierno debe ser transparente y responsable, por lo cual se debe de promover una toma de decisiones transparente. La cobertura es un movimiento que es en base a la educación para todos, que es un compromiso mundial coordinado por este mismo organismo, el cual es llamado UNESCO, ya que en este consiste en proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adolescentes. La educación es un derecho humano y por lo cual se elabora una visión integral del aprendizaje a lo largo de la vida. Vamos con el segundo tema, que es en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuestión del derecho a la educación. Primero debemos plantearnos qué es un derecho humano. Bueno, un derecho humano es una conciencia moral global de la dignidad humana. Estos son inherentes a todos los seres humanos, ya que estos no dependen de su nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, idioma, etc. o condición física. Estos no pueden ser contradiccionados y no pueden ser dados o quitados. Tú simplemente con el hecho de nacer ya cuentas con ciertos derechos que te avalen como humano o como persona moral dentro de la dignidad humana. Los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz dentro del mundo, ya que en todos los países existen estos derechos y estos son vigilados, son regidos y son respetados o defendidos por ciertas instituciones. Son formalmente y universalmente reconocidos por todos los países en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los cuales los estados han optado porque estos sean tratados para reafirmar y garantizar legalmente los derechos hacia cada uno de los individuos dentro de sus sociedades. El derecho internacional de los derechos humanos quiere decir que la educación es un derecho, no es un privilegio. Igualmente, todos los derechos son derechos humanos y no son privilegiados.
por lo cual quiere decir que el derecho humano significa que el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación alguna. También que los estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación, y que también los estados sean responsables de las violaciones, las privaciones del derecho hacia la educación. Hablaremos del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este dice en su inciso A que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. Su acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Podemos decir que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Este favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Y también promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas. Padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos defiende hacia el artículo 3 de la Ley General de Educación, la cual dice que el Estado está obligado a garantizar el cumplimiento del derecho a la educación para que toda la población pueda cursar la educación básica, la cual comprende de la educación preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes tipos y modalidades. También las constituciones de cada uno de los países tienen los artículos referentes hacia su educación, y por la cual nosotros como mexicanos debemos cumplir con la educación principal, obligatoria y gratuita. Hablaremos sobre el último tema, basado en los principios en materia educativa de la OCDE. Como sabemos, la OCDE se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es un foro constituido por 31 democracias o gobiernos. En ellos trabajan juntos para hacer frente a los desafíos económicos y sociales o de gobernanza relacionados a la globalización y así al aprovechamiento de oportunidades, y un marco para que los gobiernos comparen experiencias de políticas, busquen respuestas a problemas comunes, identifiquen las buenas prácticas y coordinen políticas públicas nacionales e internacionales, contribuir significativamente a la mejora de políticas, elabora instrumentos reconocidos a nivel internacional, toma de decisiones y hace recomendaciones en áreas de oportunidad que son necesarios para el acuerdo multilateral, para que cada país pueda progresar en una economía globalizada. ¿Cuál es el trabajo de la OCDE? La OCDE constituye un marco para la reflexión y hacia la educación, basado en la investigación y el análisis que ayudan a los gobiernos a definir una estrategia de política pública. Esta puede derivar de un acuerdo formal entre los países miembros o presentarse en foros nacionales e internacionales. El trabajo de la OCDE se realiza mediante un proceso altamente eficaz que comienza con la recopilación de datos y análisis. Esto permite la toma de decisiones y su implementación. Sobre los principios en materia educativa en la OCDE, uno de ellos podemos rescatar lo que es la calidad en la educación. La SEP y la OCDE establecieron un acuerdo en el 2008, para el cual se llama Mejorar la calidad de la educación de las escuelas en México. En ellas, su propósito del acuerdo fue determinar que no solo los cambios de política deben considerarse en México, sino también cómo diseñar e implementar reformas de políticas con eficacia partiendo de las iniciativas en marcha, así como las condiciones, restricciones y oportunidades locales. Uno de los componentes de este acuerdo se trata sobre el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y que los maestros para vincular los resultados en los incentivos para lograr procesos de mejora. Financiamiento educativo, el cual dice lo siguiente. Existe una combinación compleja de las responsabilidades para la asignación del financiamiento de los centros educativos. Esta depende del equilibrio de estas responsabilidades, ya que no está grabado a fuego y se puede modificar a través de la introducción de nuevos mecanismos de la asignación de fondos, como así del caso de varios países de la OCDE.
Como sabemos, la OCDE no simplemente ayuda sobre las propuestas de mejora hacia el proceso de desarrollo del país o del sistema educativo, sino que también brinda financiamientos para la educación y para que los gobiernos puedan apoyar y puedan ofrecer las mismas oportunidades en la sociedad dentro de lo educativo. Financiamiento educativo es un proceso de toma de decisiones políticas y sociales, ya que a través de las cuales los ingresos públicos y otros recursos se recolectan y se asignan para cubrir los gastos del sistema educativo que sean necesarios, así como también las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Es así como estos objetivos gubernamentales sobre educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, en términos de recursos económicos o monetarios, son importantes para poder financiar escuelas e instituciones educativas en materia de infraestructura, de recursos, de materias, de plantilla docente, etc. Es así como la financiación interviene en dispositivos de gobernanza y del sector público, como políticas, mecanismos, estructuras administrativas, etc. Los gobiernos regulan y distribuyen y se asignan esos recursos. Podemos decir que las escuelas e instituciones educativas, a los gobiernos o a las autoridades, o a la inversión o el financiamiento educativo lo regula el gobierno, pero antes de que llegue al gobierno se toma de un organismo o de un organismo que regula la educación para que está destinado a cada país. Es entonces que el gobierno lo distribuye y lo asigna a cada cierto sector de lo educativo. Como dije, es para cubrir las necesidades básicas y recursos primordiales y principales que las escuelas puedan tener para que así sea su buen funcionamiento. Sobre el proceso de evaluación, sobre los diferentes procesos de evaluación que la OCDE hace a los países en cuestión de educación, de saberes, de conocimientos o de habilidades. Una de ellas se llama PISA, la prueba PISA. Esto quiere decir que es el programa para la evaluación integral de los alumnos de cada país. Con este se busca obtener resultados de los cuales se trasladan hacia gráficas o estándares establecidos en referencia de educación en ciertos países. Y es así como cada uno de los países tiene un lugar en el que ocupa dentro de estos estándares o estas gráficas. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, es una prueba que se elabora de estudios de forma trienal. Es así que evalúa a los alumnos de 15 años a punto de concluir la educación obligatoria, de los cuales se busca evaluar la adquisición de conocimientos, competencias fundamentales para su participación plena en las sociedades modernas. PISA busca analizar las competencias de pensamiento creativo y crítico de los alumnos y su capacidad para aplicar lo que han aprendido en materia de lectura, matemáticas, ciencia y competencias necesarias para poder afrontar el mundo real del siglo XXI. Esta prueba recopila información sobre las competencias sociales y emocionales de los alumnos, su actitud ante el aprendizaje y su bienestar. También mide la equidad de las oportunidades educativas que los países ofrecen a los jóvenes, y esta evaluación permite que los países comparen sus políticas educativas en base con las políticas del sistema del mundo con un alto más rendimiento. A muestra de la PISA se busca la realización, son muestras representativas y comparativas de estudiantes de todo el mundo y de todos los países. Para esto, este tamaño de muestra permite realizar ciertas diferencias de los países en su totalidad. Resultados, se propone ofrecer un perfil de las capacidades de los estudiantes de 15 años en que todos los países se pueda aplicar el examen. Que la evaluación permite tener indicadores sobre las tendencias en cada país y en el conjunto de los países involucrados en el proyecto. Es así como la calidad y la riqueza de los datos arrojados en el proceso de evaluación y de resultados sobre esta prueba pretende constituirse en base a la investigación y el análisis destinados a las mejores políticas en el campo de la educación, su enseñanza básica de su sistema educativo en cada país. Es por eso que este examina el grado de preparación de los jóvenes hacia la edad adulta y hacia la efectividad de los sistemas educativos. También su ambición es evaluar el éxito con relación a los objetivos definidos por la sociedad.
en ellos el sistema educativo y con relación a la enseñanza de un cuerpo de conocimientos determinados. Es así que busca la evaluación de la educación mediante la prueba de PISA. Es así como llegamos a la parte final, en la cual esta parte final la hablaremos acerca de conclusiones y por referente hacia la despedida del video. Bueno, con esto podemos concluir que la educación no solo es prioridad y no solo es responsabilidad de una persona o de un organismo, es responsabilidad de varios actores primordiales y principales para el buen funcionamiento, para el buen aprovechamiento, para la buena dirección y la buena planeación de la educación, ya que la educación no solo se basa en las escuelas, sino que hay muchísimo más tras de fondo. Es así que la educación debemos entender que es importante, es primordial, es un derecho, es algo que nos pertenece y por los cuales somos personas que debemos de recibir ese derecho como tal. El gobierno tiene la obligación de proporcionarnos una educación educativa de calidad, gratuita y laica. También podemos decir que los países saben el peso de la educación, por eso existen organismos, instituciones, acuerdos, artículos que puedan defender la educación, porque debemos de entender que la educación es una herramienta fundamental y principal para la vida adulta y para la vida en infancia. La educación tiene organismos reguladores para su funcionamiento, desde organismos mundiales hasta organismos más pequeños, nacionales. Es así que también es importante entender que la educación debe de tener una inversión, debe de tener una responsabilidad, debe de tener personas capaces de dirigir y tomar decisiones para su educación. Para la educación, porque no es la educación nada más de una persona, es la educación para todos y para una sociedad y un país para su desarrollo óptimo. Todos debemos de ser partícipes en esta educación, no solo dejarlo a las personas más altas, también nosotros como personas debemos de darle el peso y la importancia a la educación. Estas fueron mis conclusiones, espero que te haya servido este video y que puedas entender o que te haya sido más comprensible esta información. Así que yo me despido. Recuerda, soy Yukari de la Universidad Tecnológica de México.